Bienvenidos cada uno a esta reflexión que vamos a hacer desde el mensaje del Papa León XIV para la Cuaresma de este año 2026. Desde aquí, desde la Arquidiócesis de Coro, les habla el Padre Jesús Camacho, asesor del Secretariado de Misiones. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para volver al corazón, para que cada uno de nosotros reflexione sobre el seguimiento de Cristo que vamos haciendo. El tiempo de Cuaresma es una invitación de la Iglesia para que cada uno de nosotros renueve espiritualmente su bautismo y lleguemos a la vivencia de la Pascua a renovar ritualmente ese bautismo con un corazón transformado, renovado, purificado. La Cuaresma no es un tiempo estático, es al contrario itinerante, es un camino. Pero no es un camino hacia afuera, sino hacia adentro. Entrar dentro de nosotros mismos y descubrir la presencia amorosa del Padre que nos llama a la conversión. Todos los años la Iglesia, por medio del Papa, nos da algunas coordenadas para este camino cuaresmal. Este año, el Papa León XIV, en su mensaje para la Cuaresma, nos invita a 3 grandes actitudes: escuchar, ayunar y ser capaces de estar juntos, comunidad. Vamos a tratar en esta reflexión de ir abordando esos 3 elementos y profundizando en cada uno de ellos como un camino de conversión y transformación interior. El Papa, antes de hablar de estos 3 elementos, nos hace una introducción sobre la espiritualidad de la Cuaresma. La espiritualidad de la Cuaresma está toda centrada en la conversión. La palabra conversión viene de un vocablo griego que es metanoia, el cambio de mente, transformar la mente de tal manera que nosotros demos apertura a la gracia misericordiosa de Dios en nuestras propias vidas. Empezamos siempre la Cuaresma leyendo las tentaciones de Jesús en el desierto. Partimos siempre de una realidad. Somos hombres y mujeres frágiles, de debilidades y con tendencia al pecado. Por eso muchas veces tendremos que transformar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma para que se vaya haciendo cada vez más en comunión con el don de Dios para nuestras propias vidas. Aunque somos pecadores y tenemos fragilidades, Dios ha puesto en nosotros una vocación, una elección, la de ser hijos de la luz. Por eso el Señor nos invita por medio de la Iglesia a que durante la Cuaresma tengamos apertura del corazón y dejemos a Dios hacer paso por nuestra propia vida. Como Abraham decía: Señor, no pases sin detenerte. En Cuaresma nosotros hacemos esa misma súplica, que el Señor no pase de largo, al contrario, que consiga en nosotros un corazón dispuesto a la reconciliación, al perdón y a la comunión. En la primera parte de esta reflexión, el Papa nos invita a escuchar. Escuchar es uno de los primeros mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel desde el Sinaí, por todo el desierto y también en la tierra prometida. De nosotros siempre está un deseo de Dios para que Dios obre en nuestras vidas. ¿Y cómo puede salvarnos Dios? ¿Cómo puede redimirnos Cristo? La única manera es empezar por escuchar su palabra, por tener el oído bien dispuesto a esa palabra de vida, de salvación y de reconciliación que Dios trae para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, a lo largo de la historia de la salvación, fue configurando varios tipos de oración. Y una de las primeras oraciones que en Israel se confeccionó y que durante el día recitan muchas veces es el Shema. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, el Señor tu Dios está siempre contigo. Shema es escuchar. El Papa nos dice que todo camino de conversión, todo camino de transformación interior empieza por dejar a la palabra de Dios entrar en lo más profundo de nuestros corazones. Muchas veces nosotros, cuando acudimos a la palabra, siempre vamos con una intención de proyectarla en los demás, de aplicársela a la vida de los otros o de pensar que es ideal para la situación de otra persona. Escúchala tú, abre el corazón tú, disponte
tú en el oído interno del Espíritu a dejar que esa palabra entre en lo más profundo de tu propia vida. Escuchar no es fácil, porque siempre hay mucho ruido que no nos deja concentrarnos y prestar atención a Dios. Vivimos un mundo en el que hay muchas voces de odio, de división, de guerras, de conflictos, y en medio de esa vorágine de ruido, el corazón se distrae. El mismo mundo nos va presentando voces de moda, de tendencias y tantas otras realidades que nos va dificultando cada vez más el poder centrarnos en la palabra esencial. Por eso escuchar es también un ejercicio de voluntad y de determinación. Es poner el centro en el único que nos puede salvar. Es prestarle atención a la única palabra que es viva, que es eficaz, como dice el Salmo, más tajante que espada de doble filo. Solo el contacto con la palabra de Dios ilumina la propia vida, porque la palabra, como viene del mismo Dios, es capaz de ser performativa, es decir, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Las voces del mundo nos hacen esclavos, las voces del mundo nos hacen dependientes, pero la voz de Dios, la palabra de Dios, nos libera, nos sana, nos salva, nos redime. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, que viene a nuestra vida y a nuestra historia como un acontecimiento de salvación. Seguimos a Cristo en la Cuaresma, imitamos de Él su ejemplo. Escuchamos durante la Cuaresma aquella palabra de San Pablo, imitar a Adán o al nuevo Adán. El viejo Adán es el hombre que se niega a escuchar a Dios y que busca su proyecto personal endiosándose a sí mismo por la desobediencia. En cambio, el nuevo Adán, que es Cristo, escucha la voluntad de Dios. Su alimento es cumplir la voluntad del Padre. Escucha tanto esa palabra que Él la encarna y nadie nunca había hablado con tal autoridad como lo hacía Jesús. La palabra de Dios es sencilla. La palabra de Dios suscita en nosotros siempre la misma intención, convertirnos. Por eso, en esta Cuaresma, la palabra tiene que tener un protagonismo muy grande. Asiduamente leer la palabra, sobre todo los evangelios, nos va ayudando a descubrir quién es Jesús. El Papa Benedicto XVI decía que la fe es un encuentro, pero un encuentro no con unas ideas, sino con una persona viva, y esa persona es Jesús. ¿Dónde puedo conocer a Jesús? ¿Dónde descubro los ideales de Jesús? En el Evangelio. Solo de la fuente de los Evangelios los cristianos podremos ir descubriendo el modelo de conversión, el ideal de vida, la bienaventuranza como vida eterna y felicidad para cada uno de nosotros. Nos dice el Señor por boca del profeta: los llevaré al desierto y les volveré a hablar al corazón. En el desierto, Israel fue conociendo el poder de Dios. En el desierto, Dios fue hablando a su pueblo y dándole signos de su providencia y de su bondad. La Cuaresma también es un desierto y tenemos que entrar dentro de nosotros mismos en silencio para escuchar la voz amorosa de Dios. A lo segundo que nos invita el Papa en esta reflexión cuaresmal del año 2026 es a ayunar. Llama poderosamente la atención que en este mundo posmoderno en el que nosotros vivimos, que siempre se quiere evitar el sufrimiento y todo lo que implica dificultad lo rechazamos, el Papa haga un llamado a la austeridad, al sacrificio por medio del ayuno. Una de las prácticas de piedad más común en el pueblo de Israel era precisamente ayunar. De hecho, iniciábamos la Cuaresma escuchando el Evangelio el miércoles de ceniza, en el cual Jesús nos invitaba a que cuando hiciéramos ayuno no lo hiciéramos con tristeza, con melancolía, sino más bien con generosidad, con alegría, con gozo y disposición, porque Dios ve el oculto de nuestro propio corazón. El ayuno, muchas veces nosotros no lo hemos entendido en la profundidad de lo que Él es. El ayuno no se trata de una dieta. El ayuno tampoco tiene nada que ver con dejar de comer con fines estéticos o con fines, qué sé yo. Hoy en día hablamos de distintos tipos de ayunos intermitentes, de ayunos de no sé qué cosa. El ayuno para nosotros los cristianos es oración.
El ayuno para nosotros es un sacrificio por el cual la voluntad se va haciendo cada vez más fuerte y dispuesta a la gracia y al amor de Dios. ¿Cómo quiere Dios el ayuno? ¿Cómo es que le agrada el ayuno al Señor? Los profetas nos insisten que el ayuno no se puede hacer en medio de discusiones, de rabia, de irritabilidad, de deseos de odio o de venganza. Para ayunar es necesario tener amor en el corazón. Ayunar en medio de conflictos, ayunar pero siguiendo con nuestras maldades, con nuestro egoísmo, con nuestras soberbias, no es agradable a Dios. ¿Cuál es el ayuno que agrada al Señor? Dice el profeta, que salten los cepos, que se abran las cárceles, que se haga el bien, que amemos al prójimo. El ayuno, por lo tanto, no es un ejercicio egoísta de aislarme para hacer yo lo que yo pueda. No, al contrario, el ayuno te vuelca la mirada al hermano, al prójimo, y te sacrificas para ser capaz de amarle más, de servirle más, de perdonarle más y de hacer del mundo un mundo en que en verdad se vaya viviendo los valores del Evangelio. Al quitarnos el alimento, al privarnos del alimento, vamos experimentando en nosotros una vuelta a lo esencial. Por eso el ayuno también es dominio. Dominio de nuestras pasiones, dominio de nuestros impulsos, dominio de nuestros deseos. El ayuno como sacrificio va fortificando a la voluntad, porque va frenando aquellos deseos que muchas veces vamos teniendo y que no siempre nos ayudan a la voluntad de Dios y al seguimiento de Cristo. Ayunar es un sacrificio que se debe ofrecer y que debe estar acompañado por mucha oración, porque los ejercicios de misericordia y de piedad que la Iglesia nos propone, si no van iluminados por la oración, quedan vacíos y sin sentido. El que ayuna y no ora, perdió su tiempo, porque el ayuno más bien es una oportunidad para llenarme de un alimento espiritual que produce fruto en mí. Además, el ayuno tiene una dimensión de generosidad. Cuando yo ayuno, significa que también me abro al prójimo y hago que de mi ayuno broten obras de misericordia, compasión con los más necesitados. La idea es que lo que yo no como, lo destine a los pobres. La idea es que lo que yo no me doy a mí mismo, yo lo destine a cubrir las necesidades de los demás. Si fuera solo dejar de comer, es dieta. Pero el ayuno nos lleva también a la generosidad, a la solidaridad, al desprendimiento. Me quito de lo mío y hago del pobre mi hermano. La escucha de la palabra de Dios ayuda a vivir también el ayuno desde una dimensión más profunda. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios siempre nos hace ver el amor al prójimo como un elemento principal. De hecho, Jesús habla que toda la ley se resume en amar a Dios y al prójimo. El ayuno, escuchando la palabra, hace que tú también te abstengas de muchas cosas. No solo de comer carne, no solo de probar alimentos que no están permitidos por la iglesia algunos días, sino que el Papa habla también de abstenernos de hacerle daño al prójimo, abstenernos de comer la carne de mi hermano mediante la murmuración, la crítica, mediante el juicio. Escuchar la palabra de Dios nos va haciendo cada vez más sensatos. Escuchar la palabra de Dios nos va haciendo cada vez más humildes. Y desde esa sabiduría que da el temor a Dios, somos capaces de ir transformando y perfeccionando nuestra vida, quitando de nosotros todo aquello que puede ser en el fondo dañino para el amor a los demás. Cada uno de nosotros, al escuchar la palabra de Dios, quedamos al descubierto. Y vamos dejando que esa palabra sea capaz de iluminar lo más profundo de nuestras propias vidas y darnos cuenta de nuestros defectos. Como el ciego de nacimiento, muchas veces Dios coloca el barro de nuestro pecado delante de nosotros, a la vista de nosotros. Y de eso tendríamos que darle profundas gracias a Dios, porque al escuchar su palabra quedamos nosotros revelados y desvelados. Y cada vez que la palabra nos desnuda,
Cada vez que la palabra saca nuestro barro, nuestras heridas, se produce entonces el primer paso para la sanación interior que todos nosotros necesitamos. No temamos a escuchar la palabra, no tengamos prejuicios a la palabra. Al contrario, el corazón abierto a esa medicina que es la revelación va haciendo de tu vida una historia de salvación en la que Dios va obrando y tú vas dando pasos pequeños pero sólidos hacia su encuentro. El Papa León, fiel a su vocación agustiniana, habla de la Cuaresma también como estar juntos, ser capaces de crear comunión y comunidad. Buscamos al Señor no desde el individualismo, buscamos al Señor no desde un ejercicio egoísta, sino al contrario, lo hacemos como pueblo de Dios. Avanzamos por el desierto juntos y esa comunidad también nos va ayudando a perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque uno también tiene que ser capaz de escuchar a los hermanos, de escuchar lo que los hermanos me dicen, tener humildad para que en esa palabra de mis hermanos yo también vaya descubriendo luces para mi propia conversión. Dios habla en la palabra, Dios habla en el ayuno, pero Dios habla también en la comunidad. Por eso este camino debemos hacerlo como iglesia. ¿Dónde escuchamos la palabra? En la iglesia. ¿Dónde es que nosotros podemos ir descubriendo la necesidad de conversión y transformación? En la comunidad de los hijos de Dios, pastores y ovejas juntos buscando caminar en la senda del único Dios y del único amor verdadero. La palabra nos convoca, la palabra nos hace pueblo, la palabra suscita en nosotros también esa búsqueda de hermanos que nos ayuden en nuestros procesos de conversión. Tendremos que descubrir una gran verdad. Convertirnos solos es muy difícil, pero si el hermano me ayuda, es más fácil. Si la iglesia me acompaña, no me deja y me va ayudando con sus estímulos, con los sacramentos, a descubrir cada vez más ese amor de Dios. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para buscar más la vida de la comunidad, asistir a la misa para escuchar la palabra, confesarnos para que el Señor nos escuche también a nosotros, adorar al Santísimo. Es un momento especial de gracia durante estos días para escuchar al Señor que nos dice, ven. Al final, toda la Cuaresma no es otra cosa que dejar la voluntad de Dios obrar en nuestras propias vidas. Es confiar en la gracia de Dios. No nos convertimos por nuestras fuerzas, no nos convertimos con nuestros ideales, tampoco nos podremos convertir por nuestro solo esfuerzo. Es por eso un tiempo de búsqueda de la gracia de Dios. Es un tiempo para dejar a Dios obrar en nuestras propias vidas. Es descubrirnos para que Jesús, como el buen samaritano, venga, nos levante, nos sane y nos lleve de nuevo a la iglesia. Este tiempo es un tiempo para dejar a Dios ir dando luz a nuestro corazón. Y como el hijo pródigo tendremos que descubrirnos y entrar en nuestro profundo y descubrir que estamos lejos del Padre, pero que es más su amor y su misericordia la que nos atrae que nuestras propias reflexiones. No creas que tienes que sacrificarte mucho. No creas que tienes que sufrir mucho para vivir la Cuaresma. Lo que tienes es que escuchar la voz de Dios. Dejar a Dios obrar en tus propias vidas. Ser generoso y ser dispuesto y confiar que la gracia de Dios siempre actúa y siempre nos salva. Busquen a Dios, dice el profeta, mientras se le pueda encontrar. Este es el tiempo favorable, este es el tiempo de la misericordia, que podamos vivir una Cuaresma anhelando toda palabra que sale de la boca de Dios.